Muy buenas tardes a todos y a todas. Somos estudiantes de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, actualmente cursando segundo año de la carrera de Derecho. En el día de hoy venimos a darles un breve análisis del voto universal en Colombia, sus principales problemáticas, sus principales ventajas para nosotros, el pueblo colombiano. Mi grupo está conformado por mi persona, Jorge Eduardo Páez Rodríguez, mi compañero, Julián González y Nelson Montero. Buenos días, compañeros. Hoy quiero venirles a hablar acerca del voto universal en Colombia y quisiera comenzar con una frase muy importante. Esta frase es del expresidente Johnson de los Estados Unidos y la frase va de la siguiente manera, abro comillas: el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a los hombres por ser diferentes de otros. Esta frase dicha por el expresidente Johnson es la expresión perfecta para contextualizar el voto, debido a que este es el poder más importante jamás concebido por el hombre. El voto es el mecanismo que poseemos todas las personas para expresar nuestros sentimientos con respecto a los acontecimientos políticos y sociales que agobian a un país. El voto es también llamada la voluntad del pueblo, debido a que es la máxima expresión que tiene este para poder expresar su preferencia con respecto a algún tema. La historia del sufragio universal en Colombia es casi una novela dramática. Fuertes cambios, grandes avances y algunos retrocesos en su historia han escrito una novela marcada por la sangre y que se ha caracterizado siempre por tener al mismo protagonista, y este es el pueblo. Como ha pasado siempre a lo largo de la historia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ha tenido que luchar contra un gran enemigo, uno muy fuerte. Este gran monstruo lo podemos llamar de diferentes maneras: abstencionismo, polarización, irrespeto, falsas noticias, pero en resumidas cuentas es la corrupción. Ahora, esta corrupción muchas veces es auspiciada por el gobierno de turno o por sectores políticos extremos. Nuestra Constitución, este bello texto redactado por grandes personajes de nuestro país, le dieron un puesto al voto, y este es, en su artículo 258, un derecho y un deber de todos los colombianos. Como todo en la historia, vamos a evidenciar una evolución, y en el caso de la democracia en Colombia, esta evolución se ha llevado un gran número de vidas consigo. Desde el año de 1819, donde solo podían votar las personas que fuesen libres, que tuvieran una edad superior a la de 21 años. Estos debían saber leer, haber estudiado, tener tierras y tras de eso tener un estatus económico bastante aceptable. Más adelante, en 1853, se da un gran avance en la democracia colombiana. Por primera vez, los esclavos, los que eran pobres, los analfabetas, tuvieron la capacidad y el derecho de votar. Más adelante, en 1957, se da uno de los saltos más importantes en la historia del voto en Colombia. Por primera vez, se le da cabida a una mujer para que ésta también sea poseedora del derecho al voto. Como bien sabemos, esto ocurrió en el mal llamado plebiscito que dio cabida al Frente Nacional. La primera mujer en votar fue la esposa del general Rojas Pinilla, llamada Carola Londoño. Y por último, en el año 2004, por fin se aprobó la ley estatutaria 892 de este año, que aprobó el voto electrónico en Colombia. Como lo pudimos observar en Colombia, comenzamos con una supuesta democracia, que no era más que una aristocracia maquillada, pues esta no abarcaba más del 10% de la población. Sin embargo, y con el paso de muchos años, esta democracia se ha visto más influyente, más pluralista y moderna, pudiéndole evidenciar con los grandes pasos que se han dado con respecto a la democracia en nuestro país. Como todos sabemos, una de las principales problemáticas que vive el sistema electoral colombiano es la abstención de los colombianos en las pasadas elecciones para el Congreso de la República, las cuales se realizaron el 11 de marzo de este año, donde se presentó un abstencionismo del 52%. Podríamos decir que el abstencionismo le ganó a los congresistas. Las personas del común tienen la creencia de no asistir a las urnas para con esta manera castigar a los políticos por la pereza de algunos, la indignación debido a las políticas públicas que nos afectan a nosotros las personas, las cuales somos las que los elegimos, y ayudan más a las multinacionales que al pueblo colombiano. De esta manera
el pueblo colombiano pretende castigar a los congresistas. En Colombia no poseemos, primero que todo, la cultura de ejercer el poder que tenemos los colombianos, que es el derecho al voto. De esta manera, muchos colombianos piensan que están castigando a los congresistas y están castigando a su país. La pregunta que nos nace a la luz de este tema sería: ¿será que si en Colombia se llega a implementar el voto obligatorio, esto funcionaría verdaderamente como una solución contra el abstencionismo? Algunos incentivos que podría dar el gobierno nacional a las personas que votaran podría ser que el gobierno brinde mayores facilidades de pago a los estudiantes o a aquellos jóvenes que no hayan solucionado su situación militar, tengan prioridad al momento de realizar este procedimiento, levantar algunos partes, esto en colaboración de los municipios y muchas maneras por las cuales se podría incentivar el voto en Colombia. Si analizamos los datos de las últimas dos contiendas presidenciales, podemos llegar a la conclusión de que no ha llegado a lo mejor para nada. El problema del abstencionismo en Colombia se ha implementado. En el año 2010 la abstención llegó a un 55% y para la primera vuelta del año 2014 llegó a un 40% y la segunda vuelta aumentó llegando a un 60%. Quiero invitar a todas las personas que están viendo este video a que en las futuras elecciones a presidente no nos quedemos en nuestras casas, salgamos a las urnas y votemos, dejemos ese pensamiento que castigamos más a los políticos estando en casa que saliendo a votar. Un llamado, compañeros, estudiantes y personas que están viendo este video. Un llamado a votar a conciencia en las próximas elecciones que se avecinan. No más polarización, no más violencia por colores de banderas políticas. Respetemos, así no tengamos el mismo pensamiento o el mismo ideal político. Esto se debe hacer bajo el respeto que merecemos todos como colombianos y como personas. Hace mucho tiempo que el pueblo colombiano necesita reconciliarse y dejar de pelear entre hermanos. Colombianos, salgamos a votar por nuestro país, por nuestro futuro, por el futuro de los niños y niñas. Que Dios nos guíe por el mejor camino. Que viva mi patria, que es Colombia. Muchas gracias.